Amigos, preparados para otra inversión profunda. Esta vez nos adentramos en la historia de un héroe español, un personaje envuelto en misterio y admiración, el Cid Campeador. Exacto. Nos vamos al siglo II, a la península ibérica, en plena reconquista. Un escenario de reinos en conflicto donde Rodrigo Díaz de Vivar se alza como un líder formidable, un estratega brillante, un hombre que desafió las convenciones de su época. Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Dos nombres que resuenan en la historia de España. Pero ¿quién fue realmente? ¿Qué hay de verdad? ¿Y qué de leyenda en la figura del Cid? Empecemos por el principio. Rodrigo Díaz nació en 1043, en Vivar, cerca de Burgos. Provenía de una familia de baja nobleza, lo que le permitió acceder a la corte del rey Fernando Mince y recibir una educación privilegiada. O sea que desde pequeño ya se codiaba con la realeza. Eso nos habla de un entorno que no era precisamente común para la época. ¿Y cómo fue su entrenamiento militar? Ya desde joven apuntaba a maneras de gran guerrero. Su talento natural para el combate no pasó desapercibido. Imagínate al joven Rodrigo, rodeado de caballeros, aprendiendo el manejo de la espada, el arte de la estrategia. Un entrenamiento digno de las mejores historias medievales. Brutal. Ya me lo imagino, curtiéndose en la corte, preparándose para la batalla. Y hablando de batalla, no podemos entender al Cid sin comprender el contexto de la Reconquista. ¿Qué nos puedes contar sobre este periodo tan convulso? La Reconquista fue un proceso largo y complejo, una lucha constante entre los reinos cristianos del norte y los musulmanes que controlaban gran parte de la península. Imagina un tablero de ajedrez, con piezas que se mueven, alianzas que se forjan y se rompen, batallas que cambian el curso de la historia. Y en este tablero, Rodrigo Díaz de Vivar se convierte en una pieza clave. Entiendo, un escenario complejo, con muchos actores en juego. ¿Y cómo entra en escena Rodrigo Díaz de Vivar, nuestro Cid Campeador? ¿En qué bando lucha? ¿A quién sirve? Su historia se entrelaza con la del rey Sancho II de Castilla. Rodrigo se convierte en su hombre de confianza, su mano derecha en el campo de batalla. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Ajá. Ya veo por dónde vas. Sancho II, Rodrigo Díaz, dos figuras ambiciosas en un escenario de poder en constante cambio. Cuéntame más sobre esta relación. ¿Era simplemente una relación de rey y vasallo o había algo más? Había una fuerte conexión entre ellos, una lealtad inquebrantable. Sancho II veía en Rodrigo a un estratega brillante, un líder capaz de llevar a sus tropas a la victoria. Y Rodrigo, a su vez, encontraba en Sancho II a un rey que valoraba su talento y lo permitía demostrar su valía en el campo de batalla. Una relación que iba más allá del deber, entonces. Y en ese contexto de la Reconquista, con Sancho II en el trono de Castilla, ¿qué batallas marcan el ascenso de Rodrigo Díaz como estratega militar? Hay una batalla que destaca por encima de las demás, la batalla de Golpejera en 1072. Rodrigo, al frente de las tropas castellanas, derrota a las fuerzas de Alfonso Sosistán, hermano de Sancho II y rey de León. Una victoria decisiva que consolida el poder de Sancho II, que catapulta la fama de Rodrigo Díaz como estratega militar. ¡Wow! La batalla de Golpejera. Una victoria aplastante. Una demostración de la genialidad militar de Rodrigo. Suena a una escena épica digna de una película. Pero, si su relación con Sancho II era tan fuerte, ¿qué sucede después? Porque la historia del Cid no termina ahí, ¿verdad? No, la historia da un giro inesperado. Poco después de la victoria en Golpejera, Sancho II muere durante el sitio de Zamora. Un final abrupto e inesperado para el rey que Rodrigo servía con tanta lealtad. Fue una muerte natural. Cuéntame más sobre este suceso que me has dejado con la intriga. Las crónicas de la época no son del todo claras, pero la tradición popular habla de traición. Se dice que Sancho II fue asesinado dentro de las murallas de Zamora, aunque las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo un misterio. Asesinato, traición, misterio. ¡Madre mía! Esto sí que es un giro de guión digno de las mejores historias. Y claro, la muerte de Sancho II deja a Rodrigo en una situación complicada. ¿Qué sucede con él? ¿Cómo le afecta la llegada al trono de Alfonso Soquiotas, el hermano de Sancho al que había derrotado en Golpejera? Rodrigo, el héroe de Golpejera, ahora bajo la mirada suspicaz de Alfonso Centos, el rey al que había combatido. La sombra de la sospecha planea sobre él. Estuvo involucrado en la muerte de Sancho. La historia no lo aclara, pero este manto de duda marca el inicio de una relación tensa y compleja. Es que la situación es de película, de héroe de guerra sospechoso de traición. Menudo cambio de escenario para Rodrigo. ¿Y cómo reacciona Alfonso VI? ¿Lo perdona? ¿O busca venganza por la muerte de su hermano? Alfonso VI se encuentra en una encrucijada. Necesita la experiencia militar de Rodrigo, pero no puede ignorar las acusaciones que pesan sobre él. Lo que ocurre es un juego de poder, una danza de intereses políticos. Alfonso VI le exige a Rodrigo que jure lealtad, no una, sino 6 veces. 6 veces. Eso ya nos da una idea de la desconfianza que existía entre ambos. Pero a pesar de todo, Rodrigo sigue sirviendo a Alfonso VI. ¿Por qué? Por obligación, por pragmatismo, o quizás por un resquicio de lealtad a la corona de Castilla. Es una pregunta fascinante. Quizás una mezcla de todo. Rodrigo era un hombre práctico, un estratega.
Sabía que enfrentarse a Alfonso VI directamente era un suicidio, y quizás en el fondo aún guardaba cierta lealtad al reino que había servido con Sancho II. Un hombre práctico, dices. Un superviviente en un mundo de intrigas y traiciones. Pero esta tensa calma no dura para siempre. ¿Qué ocurre que rompe este frágil equilibrio entre Rodrigo y Alfonso VI? En el año 1081, Rodrigo realiza una incursión militar contra el reino taifa de Toledo, sin la autorización expresa de Alfonso VI. Este acto, visto como un afrento a su autoridad real, desata la ira del rey, que decide desterrar a Rodrigo de Castilla. Desterrado, de héroe de guerra proscrito, vaya giro del destino. ¿Y ahora qué hace Rodrigo lejos de su tierra? Sin un rey al que servir. Se rinde a la desesperación o encuentra una nueva forma de labrarse un camino. El destierro, que podría parecer el final para muchos, se convierte en un punto de inflexión para Rodrigo. Lejos de hundirse, se reinventa. Se transforma en un líder mercenario, un caudillo, que ofrece sus servicios a quien le pague, ya sea cristiano o musulmán. Un mercenario. Es que este Rodrigo no deja de sorprenderme. De servir a la corona de Castilla a luchar por quien le ofrezca la mejor paga. ¿Y cómo le va en esta nueva etapa? Conserva su fama de gran estratega. Logra reunir un ejército a su altura. Su reputación lo precede. Los nobles, tanto cristianos como musulmanes, conocen su valía en el campo de batalla. Rodrigo, con su carisma y su experiencia, no tiene problemas para reclutar hombres y formar un ejército formidable. Y lo que es más importante, sigue demostrando su genio militar en cada batalla que libra. Es que este hombre parece invencible. Capaz de adaptarse a cualquier situación. De liderar cualquier ejército. De salir victorioso de cualquier batalla. ¿Hay alguna campaña o batalla en esta etapa como mercenario que sea especialmente relevante? Algo que marque su leyenda. Sin duda. La conquista de Valencia en 1094 es el momento cumbre de su carrera como mercenario. Imagínate a Rodrigo, al frente de un ejército diverso, compuesto por cristianos, musulmanes, incluso algunos nobles exiliados, asediando y conquistando una de las ciudades más importantes de la península ibérica. La toma de Valencia. Un hito histórico, una muestra más de la audacia y la visión estratégica de Rodrigo. Pero, ¿qué le lleva a conquistar Valencia? ¿Es una simple ambición territorial o hay algo más detrás de esta decisión? Valencia no era una ciudad cualquiera, era una plaza estratégica, una joya del Mediterráneo, un centro de poder económico y político. Controlar Valencia significaba tener un reino propio, un lugar desde el que proyectar su poder e influencia. Un reino propio. Es que Rodrigo no se conforma con poco. De caballero de la corte rey de Valencia, menudo viaje. ¿Y cómo gobierna Valencia? ¿Se comporta como un conquistador o intenta ganarse el favor de la población local? Rodrigo, a diferencia de otros conquistadores de la época, no impone su voluntad a la fuerza. Busca la convivencia entre cristianos y musulmanes. Respeta sus costumbres y tradiciones. Fomenta el comercio y la prosperidad. No busca la dominación, sino la integración. Eso sí que es sorprendente. En una época marcada por el conflicto religioso, Rodrigo busca la convivencia y la integración. Es una visión muy adelantada a su tiempo. Y en este nuevo rol como gobernante, ¿qué papel juega Jimena Díaz, su esposa? Se limita a ser una mera acompañante, o tiene un rol más activo en el gobierno de Valencia. Jimena no es una mujer que se queda en la sombra. Es inteligente, decidida y participa activamente en el gobierno de Valencia. Mientras Rodrigo lidera las campañas militares, Jimena gestiona los asuntos internos, se gana el respeto del pueblo e incluso negocia con otros líderes. Me encanta. Una pareja que conquista y gobierna junta. Una historia de amor y poder en plena reconquista. Pero ¿qué pasa después? Rodrigo y Jimena viven felices para siempre en su reino de Valencia. La historia, por desgracia, no suele ser tan amable. La muerte de Rodrigo en 1099 marca el final de una era. Jimena, con gran valentía, intenta mantener el control de Valencia, pero la presión de los almorávides, un poderoso imperio musulmán del norte de África, es implacable. Finalmente, tras 3 años de resistencia, se ve obligada a abandonar la ciudad. Un final agridulce para el reino que Rodrigo había construido con tanto esfuerzo. Pero a pesar de esta pérdida, la figura de Rodrigo no se apaga. Su leyenda, su historia sigue viva hasta nuestros días. ¿Verdad? Así es. La historia de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, trasciende su propia vida. Se convierte en un mito, en un símbolo de la resistencia cristiana, de la valentía, del liderazgo. Y gran parte de esta fama se la debe a una obra literaria excepcional, El Cantar de Mio Cid. El Cantar de Mio Cid. La gran epopeya que inmortaliza al héroe castellano. ¿Qué nos cuenta esta obra sobre Rodrigo? ¿Es una biografía fiel o está adornada con elementos de ficción? Y sobre todo, ¿cómo ha influido en la construcción de la imagen del Cid a lo largo de los siglos? Esa es una pregunta que nos lleva al corazón del legado del Cid, a la frontera difusa entre la historia y la leyenda. Un tema fascinante que exploraremos en la próxima parte de nuestra inmersión. Y estamos de vuelta a nuestro viaje por la historia. Hemos recorrido la vida de Rodrigo Díaz de Vivar, desde sus inicios como caballero hasta su reinado en Valencia, pasando por su etapa como mercenario.
Y ahora llegamos a la parte más intangible de su historia, su legado. ¿Cómo ha trascendido la figura del Cid a lo largo de los siglos? El legado del Cid es complejo y multifacético. Va más allá de sus hazañas militares y conquistas. Su figura se convierte en un símbolo, en un referente para la cultura española, e incluso más allá. Hablando de símbolos, mencionaste antes el Cantar de Mio Cid. ¿Qué papel juega esta obra en la construcción del mito del Cid? ¿Cómo transforma al guerrero en leyenda? El cantar es fundamental. Imagínate a la gente de la época, reunida alrededor de un juglar, que recita los versos épicos que narran las hazañas de Rodrigo, su valentía, su astucia, su nobleza. El cantar no solo entretiene, sino que también instruye, transmite valores ideales, convierte a Rodrigo en un modelo a seguir, en un ejemplo de caballero cristiano. Un modelo a seguir, dices. Pero como hemos visto, Rodrigo no siempre encajaba en la imagen del caballero perfecto. Era pragmático, se aliaba con musulmanes, desafiaba la autoridad real. ¿Cómo se reconcilia esta complejidad con la imagen idealizada que proyecta el cantar? Ahí está la magia del mito. El cantar, al ser una obra literaria, toma elementos de la realidad y los moldea para crear una narrativa épica. Exagera las virtudes del Cid, omite o suaviza sus defectos. No es un documento histórico, sino una construcción literaria que busca inspirar, emocionar. Es decir, el cantar contribuye a crear una imagen idealizada del Cid, un héroe sin mácula, un símbolo perfecto para la reconquista. Pero ¿hasta qué punto distorsiona la realidad histórica? ¿Cómo separamos la ficción de la verdad en la figura del Cid? Es un desafío constante para los historiadores. Hay que analizar las fuentes con ojo crítico, comparando las crónicas, los documentos de la época, con la narrativa del cantar. Y lo cierto es que incluso despojado de la pátina del mito, Rodrigo Díaz de Vivar sigue siendo un personaje excepcional. Un personaje excepcional. Dices, más allá de las exageraciones del cantar, ¿qué aspectos de su figura consideras realmente relevantes para la historia? ¿Qué podemos aprender del Cid campeador? Rodrigo nos enseña que la historia no es un relato simple de buenos y malos. Los personajes históricos son complejos, llenos de contradicciones, movidos por ambiciones, ideales y circunstancias. El Cid fue un guerrero valiente, sí, pero también un estratega brillante, un líder carismático, un negociador hábil y un gobernante que supo ganarse el respeto de cristianos y musulmanes. Un personaje fascinante sin duda. Un hombre que desafía las etiquetas fáciles, que nos obliga a repensar las categorías simples. Y su impacto se limita a la esfera militar o trasciende otros ámbitos. El Cid, con su capacidad de unir a cristianos y musulmanes bajo su mando, nos muestra que la convivencia es posible, incluso en tiempos de conflicto. Su pragmatismo, su habilidad para adaptarse a las circunstancias, son cualidades que siguen siendo relevantes en la actualidad. Un líder que busca la unidad en la diversidad, una lección que sigue resonando en nuestros días. Y su legado se limita al ámbito español o trasciende fronteras. La figura del Cid ha cautivado la imaginación en todo el mundo. Su historia ha inspirado obras literarias, películas, óperas, incluso videojuegos. El Cid se convierte en un arquetipo del héroe medieval, un personaje universal, que representa valores como el valor, la lealtad, la astucia, la perseverancia. De Vivar a Valencia, de los campos de batalla a las páginas del cantar, la historia de Rodrigo Díaz de Vivar nos ha transportado a un mundo fascinante. Hemos explorado su vida, sus batallas, sus contradicciones, su legado. ¿Qué nos queda después de esta inversión? El Cid nos invita a cuestionar las versiones oficiales, a buscar la verdad detrás de los mitos, a reconocer la complejidad de los personajes históricos. Y sobre todo, nos recuerda que la historia no es solo un relato del pasado, sino un espejo en el que podemos vernos reflejados, un pozo de sabiduría del que podemos extraer lecciones para el presente. Una invitación a la reflexión, a mirar el pasado con ojos críticos, a aprender de las experiencias de aquellos que nos precedieron. Y con esta reflexión, amigos, llegamos al final de nuestra inmersión en la historia del Cid campeador. Ha sido un placer adentrarnos en su mundo y compartirlo con todos vosotros. Un viaje a las profundidades de la historia, a la esencia del mito, a la complejidad del ser humano. Hasta la próxima aventura, amigos. Que la curiosidad os guíe, que la historia os inspire y que el espíritu del Cid campeador os acompañe.